predique todo el mensaje que está dando esta noche, lo que dé del mensaje de este instituto sea para bien y siempre para engrandecer tu nombre, Señor. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Amén, queridos alumnos. Buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo están? La semana pasada, hermanos, pues mi hijo cumplió años y normalmente acostumbro pasármela con él en su cumpleaños y les dejé de ver la clase grabada, una clase de métodos de estudio bíblico de cualidades de carácter que di el año pasado. Hoy vamos a hacer como un pequeño resumen de esa clase para cerrar la idea, ver cosas que no se vieron en esa clase. Y para ello vamos rápidamente allá a sus apuntes. Yo les pasé los apuntes eh, a través del PDF. Entonces, ustedes tienen su PDF ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, vamos a ver rápidamente las cualidades de carácter. Vamos a ver rápidamente la definición de lo que es carácter. Carácter viene de la palabra griega carácter y significa hacer una incisión, marcar algo que se marca, que denota, mire, dice el 6, esta definición me gustó. Conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser, ¿ok? Entonces, el carácter es algo que distingue a una persona. Ahora, vimos, ¿verdad? Y lo vemos el día de hoy, que el carácter es afectado para empezar, desde que conocemos a Cristo. No es lo mismo, queridos hermanos, el carácter de una persona que conoce a Cristo a una persona que no lo conoce. Ahora, con eso en mente, por ejemplo, hay personas que no conocen a Cristo, pero que tienen un carácter calmado, tranquilo. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien así, verdad? Que a pesar de que una vez un pastor predicaba y con mucha razón, hay personas que no son salvas, que no son cristianas, que actúan mejor que muchos cristianos, y esa es la realidad. Por ejemplo, yo cuando estudiaba en el colegio bíblico, yo estudié en un colegio bíblico no en línea, sino de, ¿cómo se llama? Presencial, y se veía cada cosa en el colegio bíblico. Por ejemplo, en el colegio bíblico no podías dejar tu dinero ahí en la mesa porque se lo robaban. Y uno pensaba, bueno, pues si estamos estudiando para ser pastores, ¿por qué se roban el dinero? ¿O por qué se roban las cosas? Y pasa, y pregúntale a cualquier persona que ha estudiado en colegios bíblicos y ha habido robos, ha habido golpes, ha habido cada cosa. Y a veces hay gente que es del mundo que se sabe comportar mejor. Desgraciadamente, sí está aquí conmigo. Pero ahora, vemos algo bien importante. El carácter, hermanos, para empezar, cuando una persona realmente recibe a Cristo, si hay un cambio en su persona. ¿Por qué? Porque ahora mora el Espíritu Santo en él o en ella. Pero el carácter también, queridos hermanos, es afectado por nuestro contexto. ¿Cuál es nuestro contexto? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. No es lo mismo una persona que creció en un hogar en el cual tal vez había violencia intrafamiliar, había tal vez un papá con una adicción, una persona que viene de un hogar de divorcios y todo, a una persona que tiene un lugar estable. Y eso no lo digo yo y no lo digo en el sentido de juzgar, lo digo por las estadísticas. Se estima, fíjate qué interesante esta estadística, David. Se estima, por ejemplo, que una persona cuyos papás no se divorciaron, el hombre, y cuyos papás no se divorciaron de la mujer, se casan, es más probable que su matrimonio dure a que dos personas que papá se divorció, mamá se divorció y se casan, es muy probable que se divorcien. Como les digo, no lo digo yo y no es algo que yo desee, ¿verdad? Pero es muy probable en las estadísticas. Por ejemplo, en las estadísticas también nos dicen que una persona cuyo padre, cuyo abuelo fue alcohólico, cuyo padre fue alcohólico, muchas veces se repite el patrón en los hijos y en los nietos. Hay generaciones, hermanos, afectadas por eso. Ahora vamos a determinar las cualidades bíblicas del carácter. ¿Les parece? Vamos a determinar las cualidades bíblicas del carácter. En esta noche ya saben que a todos les encargo leer un cuadrito, un parrafito para que tengan participación. Así es que voy a procurar que participen todos, ¿ok? Si de repente no le llego a nombrar o algo, es porque hay muchos alumnos, pero voy a procurar ir nombrando uno por uno. ¿Qué les parece? Vamos a empezar con mi hermano Cuauhtémoc Ávila y le voy a pedir a mi hermano Cuauhtémoc Ávila que nos lea esta diapositiva que estamos viendo, la de los cuadritos cafés, y la lea en este orden como va, ¿ok? Así es que adelante, hermano Cuauhtémoc, le escuchamos.
Sí, pastor. Una meta principal de la vida cristiana es desarrollar un carácter como el de Cristo en nuestra vida. Pero antes de que podamos hacer que una cualidad a la semejanza de Cristo aparezca en nuestra vida, debemos poder reconocerla. Este estudio lo diseñamos para ayudarlo a identificar aspectos negativos y positivos de su carácter para que pueda entenderlos. De esa manera podrá hacer a un lado los aspectos negativos de su carácter y edificar los positivos en su vida. Al hacer esto podrá llegar a ser cada vez más y más como Jesucristo. Lente, hermano. Y mire, usted escucha esto y dice, ¿cómo que positivo que negativo? No, es que sí es bíblico. De hecho, es bíblico, hermanos, pensar positivamente. Dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses. Vamos para allá en su Biblia y le voy a pedir a mi hermana Albany, si eres tan amable, hija, de en tu Biblia, buscarme el libro de Filipenses. El libro de Filipenses, si eres tan amable, en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos para allá, ya sea en sus Biblias digitales o en sus Biblias normales, ¿verdad? Vamos para Filipenses capítulo 4 en el versículo, vamos a leer Filipenses 4 al 8. Filipenses Albany, capítulo 4 texto 4 al texto 8 si es tan amable. Léalo en voz alta, por favor. Ya. Filipenses 4 de 4 al 8, ¿cierto? Así Ok. es. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjate qué interesante. Gracias, hermana. Fíjate estas cualidades que el Señor nos da en su palabra. Primeramente nos dice el Señor en su palabra que debemos regocijarnos. Ahora usted dirá, hermano, es que hay veces que uno no tiene ganas de sonreír, no tiene uno ganas de gozarse, que en el trabajo le fue mal a uno, que anda uno enfermo, no hay motivos para sonreír, es cierto, o sea, no somos maquinitas o no somos como un apagador de luz que levanto el apagador y soy happy, y bajo el apagador y estoy triste. No, no funciona así. Primero Dios nos manda regocíjate, pero luego nos da la raíz o la manera de regocijarnos. Dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo? Aprendiendo a ser amables con las demás. Hoy en día, hermanos, vemos que hay mucha gente que piensa que ser huraño es una virtud. Es que yo soy antisocial. Bueno, si usted es una persona antisocial, no es un buen cristiano. Un buen cristiano es amable. ¿Cuántas veces? Yo creo que todos aquí van a una iglesia, ¿no? Y en la iglesia hay toda clase de hermanos. Sí o no, en su iglesia, no me va a dejar usted mentir, pero en todas las iglesias siempre hay una familia que nada más el pastor dice amén y ya están en el carro. No se quedan a convivir, no se quedan a platicar, no se quedan a conocer a los hermanos. Y vemos, queridos hermanos, que parte del regocijo en el Señor es ser gentiles. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Debemos aprender a tener una comunión, una coinonía. Mire, hermanos, le voy a decir algo que es un fracaso en el movimiento fundamental. Somos buenos para ganar almas, somos buenos para enseñar doctrina y nos jactamos de eso. No, somos bien ganadores de almas. No, hombre, tenemos la sana doctrina. Nadie predica como nosotros. Todos los demás están mal. Sí, pero ¿sabe cuál es nuestro problema, hermanos? Y les voy a compartir una predicación muy buena que escuché el día de ayer del pastor David Cortés acerca de la importancia de ser amables con la gente. ¿Por qué ganamos tantas almas? ¿Por qué invitamos tanta gente a la iglesia y la gente no permanece? La gente no se queda.
porque estamos fallando en el área, hermanos, de la gentileza. Una de las cualidades de carácter que debemos cultivar es la gentileza. Y usted no puede decir, ay, ¿cuánta gente, hermanos, no usa de pretexto? Ay, hermano, es que yo no soy así. Es que yo soy muy tímido, es que yo soy muy penoso, es que yo, muchos, es que yo soy de rancho, es que yo no soy tan platicador. No, hermano, no es que seas de rancho, no es que seas tímido, es que eres cristiano. Y como cristiano, debes amar a las personas, interesarte por las personas, saludar a las personas. Mire, hermano, a veces yo le voy a contar un testimonio precioso que escuché, que es real, en El Salvador. En El Salvador había un joven, hermanos, que se quería suicidar porque él literalmente sentía que no le importaba a nadie. Tenía adicción a las drogas, al alcohol, tenía tendencias suicidas. Y antes de suicidarse, él le dijo a Dios, Dios, si tú eres real y tú existes, voy a llegar a la primera iglesia que encuentre. Y si ninguna persona me muestra una atención, un detalle, Señor, yo me voy a matar. Este joven salió de su casa y entró en la primera iglesia que encontró, una iglesia cristiana. Lo tremendo que en esa iglesia, hermanos, había una hermanita que tenía un ministerio bien bonito. Porque a veces, mire, yo voy a decir algo, todos los ministerios delante de Dios son importantes. Porque ¿qué pensamos a veces? Ah, qué gran predicador. Wow, cómo predica. Wow, cómo enseña. No, hermano, es tan importante el predicador, gloria a Dios. No lo estoy minimizando como aquella persona que es un ujier, como aquella persona que cuida las cunas, como aquella persona que acomoda los carros. Debemos entender que todos los ministerios son importantes delante de Dios. Esta hermanita, ya era una hermanita ancianita. La hermanita no sabía leer, era viudita, no tenía mucho dinero, no daba grandes cantidades a la iglesia. Y la hermanita llegó con el pastor y dijo, pastor, yo quiero servir aquí en la iglesia, quiero tener un ministerio, ¿qué puedo hacer? Mire, pastor, ya no tengo voz para cantar, no puedo barrer, ya estoy grande, pastor, pero ¿qué puedo hacer? Usted dígame. Y el pastor le dijo, hermana, ¿qué le parece si le damos a usted el ministerio de la bienvenida a las personas? Usted va a llegar antes que todos al culto, media hora antes, va a abrir la iglesia y va a ser la encargada de, con una sonrisa y un apretón de manos, recibir a las personas. Sí, pastor, cómo no, con mucho gusto. Y este era el ministerio de la hermana. La hermana llegaba media hora antes al culto y la gente que iba llegando, la hermanita le sonreía, le daba un abrazo y le decía, Dios te bendiga, bienvenido, qué bueno que estás aquí, ¿cómo estás? Esa tarde llegó este joven y la hermanita lo recibió. Y con una sonrisa sincera, no hipócrita, con una sonrisa sincera, le dijo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Cristo te ama, bienvenido. Y la hermanita ancianita, cuando abrazó a este joven empezó a llorar, pero desconsoladamente, un llanto desconsolado. Y la hermanita se apenó, dijo, ¿hice algo malo, hijo? ¿Hice algo que te molestara porque te di un abrazo y empezaste a llorar? Y este joven le dijo, no, 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 al contrario. Usted es una respuesta a mi oración. Esta tarde yo quería quitarme la vida y yo le pedí a Dios que me mandara una muestra de su amor y me la mandó a usted. Usted no sabe, hermano, pero a veces andamos, perdón por lo que les voy a decir y espero no se ofendan, pero a veces andamos con nuestra jetota, hermanos, de verdad, todos mal encarados, todos enojados. Es que, hermano, tengo problemas. Hermano, ¿y quién no los tiene? Todos los alumnos que están viendo esta clase, todos tienen problemas, todos. Y a veces yo pienso que esa persona que dice que tiene problemas piensa que sus problemas son más importantes que los de los demás. No, todos los problemas son importantes. Pero el hecho de que yo tenga problemas no quiere decir que voy a andar con mi cara de amargado. El hecho de que tenga problemas no quiere decir que voy a ser grosero para empezar con mi esposa. Hay varones que les va mal en el trabajo, tienen problemas económicos, tienen sus preocupaciones y lo primero que hacen es maltratar a su esposa. Su esposa les pregunta, amor, ¿cómo te fue? Ah, ¿qué te importa? Cállate. Y cristianos, no estoy hablando de mundanos, cristianos.
que maltratan a su esposa. Hay cristianos, papás que maltratan a sus hijos. Hay hijos que maltratan a sus padres. Hay miembros de iglesia, escúcheme con atención, esto que le voy a decir es muy importante. Este fin de semana fui a predicar a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y pude platicar con dos queridos pastores. Y platicando, ¿verdad? Te sientas a tomar un cafecito con ellos. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo le ha ido? Dios le bendiga. ¿Qué dice la iglesia? ¿Cómo van los hermanos? Y dos de estos pastores agacharon su cabeza y empezaron a llorar. Dicen, ay, hermano, pues se nos dividió la iglesia. Un hermano empezó a agarrar falsa doctrina, dividió la iglesia, me atacó. Otro hermano era tesorero de la iglesia, le confiamos las finanzas y agarró dinero de ahí de las finanzas, en fin, cosas tristes. Y mire, présteme atención acá, y esto es bien importante lo que le voy a decir. Si usted es miembro de una iglesia y está bajo la autoridad espiritual de un pastor, quiero que sepa usted que su pastor le ama, que su pastor ora por usted, que usted le debe todo el cariño, todo el respeto a su pastor. Ojo, ningún pastor es lo que debe ser. Usted me puede decir a mí, ay, hermano, es que mi pastor no predica tan bien, no enseña tan bien. Mi pastor no es tan famoso, ¿no, hermano? Su pastor fue el hombre que Dios usó tal vez para guiarle a Cristo, tal vez para enseñarle la palabra de Dios. Hermano, hermana, présteme atención acá. Su pastor también es un ser humano, que si usted es rebelde con él, si usted es grosero con él, si usted le falta el respeto, le va a romper su corazón. Este fin de semana yo me vine cargado, me vine triste, porque vi dos pastores con un corazón roto, con un corazón quebrantado. ¿Y sabe qué es lo peor? Que como pastores no se pueden quejar, como pastores no pueden llorar, como pastores no pueden lamentarse. ¿Por qué? Porque, mira qué chillón. Porque como líderes todo el mundo espera que sean fuertes. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué le quiero dar a entender? Le quiero dar a entender, queridos hermanos, que nosotros, hermanos, debemos ser gentiles. Sea usted gentil con su esposa. Si está casado, si usted está casado, présteme atención, usted debe ser gentil con su pareja. Varón, sea gentil con su esposa. A veces, mire, yo llevo ya casi 20 años de casado y yo le puedo decir que no siempre han sido buenos momentos, a veces hay malos momentos, pero yo he aprendido algo. He aprendido que a mi esposa la debo amar, no debo faltarle el respeto, no debo gritarle, no debo humillarla. Y a veces son cosas que aunque somos cristianos se nos olvidan. Varón, casado, escúcheme con atención. Ame a su esposa, valora a su esposa, respete a su esposa. Hermanas que están casadas, que nos están viendo, ame a su esposo, respete a su esposo, valore a su esposo, ore por su esposo. Una de las cosas más importantes que debemos hacer, queridos hermanos, es regocijarnos, amarnos, cuidarnos. Dice la Biblia, vuestra gentileza sea de conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Hermanos, seamos gentiles. Sea gentil con su pastor, sea gentil con su esposa, sea gentil con sus hijos, sea gentil en su trabajo. Hay hermanos que en la iglesia, no, hombre, son bien espirituales y predican bien padre y enseñan, pero en el trabajo son bien diablillos. En el trabajo son bien diablillos y usan estas cosas. Es que el trabajo es el trabajo y la iglesia es la iglesia. Aquí en el trabajo yo no puedo ser espiritual. Aquí en el trabajo yo tengo que ser duro y hablar fuerte. No, señor. Vuestra gentileza sea conocida de qué? De todos los hombres. Gentileza al manejar, hermanos. A veces al manejar nos transformamos. Y se lo digo yo de corazón sin ánimo de ofender, pero yo creo que todos en alguna ocasión nos hemos enojado manejando. ¿Verdad que sí? Porque cuando a alguien se le cierra o a alguien le va a chocar, no le dice que el Señor te llene de bendiciones, no. Pensamos peor, ¿va que sí? Entonces, ¿qué le queda a entender? Una de las cualidades del carácter, hermanos, que habla la Biblia es la gentileza. ¿Y por qué debemos ser gentiles? Porque el Señor está cerca. Y luego nos habla del afán.
una cualidad de carácter negativa. Hoy en día, hermanos, hay muchas personas, aún cristianas, que presentan crisis de ansiedad y muchas personas tratan esas crisis de ansiedad con medicamentos, con psiquiatría, con psicólogos, pero la palabra de Dios nos da la respuesta. Mire, la Biblia tiene la respuesta para todo, si la sabemos aplicar. La Biblia tiene la respuesta para todo lo que usted guste y mande. Mire, dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6, por nada estéis, ¿qué? Afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de ¿qué? De gracias. Hermano Hugo, es pecado sentir afán, es pecado sentir ansiedad, es pecado sentir depresión, es pecado sentir tristeza, porque a veces, déjele digo algo, présteme atención acá. Muchas veces en los púlpitos los pastores se paran y predican, no, es que si tú estás desanimado, estás en pecado. Si tú estás deprimido, estás en pecado. No es cierto. Eso no es cierto. Porque todos somos seres humanos que nos cansamos. Mire, préstame atención acá. ¿Se acuerda, queridos hermanos, cuando el profeta Elías pasó por una depresión? Dice la palabra de Dios que Elías un día antes había matado a los profetas de Baal y había tenido una gran victoria y había mochado cabezas y predicado. Y dice la palabra de Dios que Elías oró y llovió fuego del cielo y Dios lo usó de una manera tremenda. Pero al siguiente día Jezabel dijo, te voy a cortar la cabeza. Y mire qué tremendo. Le tuvo más miedo a la amenaza de una señora que a cientos de profetas falsos. Y dice la palabra de Dios que el profeta Elías tuvo miedo y huyó de Jezabel. Y dice la palabra de Dios que se fue caminando y se acostó debajo de la sombra de un enebro. Y cuando Dios llega a él, hermano, si usted analiza la palabra de Dios, Dios no le reclama, Dios no le dio una predicación de esas, órale flojo, no seas rajón, órale, échale ganas. No, hermano, simplemente, hermanos, acompáñame para que vea que no lo estoy mintiendo, acompáñame allá a Reyes, porque me están viendo como que estoy echando mentirillas. Mire que esa es la palabra de Dios. Primera de Reyes. Dice la Biblia, capítulo 19. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor, Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un qué, de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, ¿y qué? Come. Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió, bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Analizaste la lectura? ¿De qué te das cuenta? Dios sermoneó a Elías, le aventó un sermón. Le dijo, no sea rajón, no sea cobarde, ¿cómo que anda desanimado? Échale ganas. Porque eso es lo que se predica hoy en día en los púlpitos. Cuando una persona está triste, cansada, abatida, luego a bibliazos, luego a sermonazos. No. Lo único que ocupaba Elías era comer y descansar. Y si tú eres observador de la Biblia, sabrás que la comida que Dios le dio era la comida favorita de Elías. ¿Te acuerdas cuando Elías llega con la viuda de Sarepta? Si eres observador de la Biblia, ¿qué le pidió Elías a la viuda de Sarepta? Una torta cocida sobre las ascuas. ¿Qué te da a entender eso? Que esa comida era la comida favorita de Elías.
O sea, Dios lo consintió. Dios lo consintió. Dios dejó que descansara. Fíjate, a ver, aquí hay una respuesta, espérame. Dice aquí, lo mismo exactamente, mi George. Muy bien, bien contestado. Dios le dio esa comida que tanto le gustaba. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu comida favorita? Mira, en lo particular a mí me gustan las milanesas argentinas. Aquí en Monterrey hay un restaurante que se llama El Gaucho. Y pues no son esas milanesas así chiquitillas que es más pan molido que carne, no. Es una milanesa espectacular, con queso, con tomate. No, 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 no. A ver si un día vienen y los invito, pero mi comida favorita es la milanesa. Entonces imagínense, yo me entristezco, me deprimo y de repente me despierta Dios y dice, échese un plato de milanesa. Y yo, ay, Dios mío, qué bendición. Y luego después de comerme mi platito de milanesa dice, a ver, papacito, échate un vaso de coca con hielos. Y yo, ay, ya me lo estáis saboreando. Ah, qué sabroso, coca con hielos y milanesa. Y luego Dios abrazándome, diciéndome, duérmete un ratito, mijo. Reposa, corazón. Reposa, papacito. Duérmase, mijo. Y luego dice un dicho por ahí, como y me da sueño. Y despierto y me da un hambre. ¿Ya? Fue lo que pasó con Elías. Elías echó su botana, comió, durmió, y dice la palabra de Dios que el ángel le volvió a dar de comer. Dijo, come, porque te resta largo camino. ¿Tú conoces a alguna persona que esté pasando un momento difícil? No lo señales, no lo juzgues, no lo critiques. ¿Cómo necesitamos ser más empáticos? ¿Cuántas personas, hermanos, ahorita están pasando una batalla bien dura? Con su carácter, con una depresión, con tristeza, con dolor. Y obviamente, mira, hermano, préstame atención. Y esto te lo digo a ti en el contexto de que tú eres un futuro siervo, una futura sierva de Dios. Nosotros los siervos de Dios, más allá de predicar y regañar a la gente, debemos amar a la gente, debemos ser pacientes con la gente, porque a veces actuamos o exigimos a la gente, no, es que hermanos, ustedes faltan mucho a la iglesia, ustedes ni apoyan, ustedes ni dan, no, hermano, no. Usted tiene que entender que debe ser paciente con todos, que debe amar a todos, que debe animar a todos, que si usted está viendo, por ejemplo, hermanos que están viendo esta enseñanza, si usted tiene el ministerio de jóvenes y ve un joven rebelde, necio, no se enoje con él, hermano, no lo critique, no lo señale. Ah, ese joven rebelde trae su pelo así todo como cazuela, como peso pluma, o anda vestido bien cholo. No, hombre, joven rebelde. No, hermano, detrás de ese muchacho rebelde, con mala vestimenta, mala actitud, hay un muchacho que necesita a Cristo. Y muchas veces, hermanos, es más fácil señalar y criticar que ayudar. Te aseguro algo, que si tú a ese joven que está de rebelde, de necio, de terco, lo animas, le dices, Dios te bendiga, estoy orando por ti, ¿cómo estás? Y oras por él y lo ministras, lo visitas, te darás cuenta que Dios puede obrar en su corazón. Muchas veces, hermanas, ustedes tienen tal vez el ministerio de damas y ven una hermana que es bien conflictiva, bien chismosa, bien peleonera, y dices, ay, esta hermanita, no, hombre, ni juntarse con ella porque esta hermanita es terrible. ¿No será, hermana, que esa hermanita necesita a Cristo? ¿No será que necesita que tú ores por ella? ¿No será que necesita que tú le animes? ¿Qué tenemos que entender, queridos hermanos? Que las personas pasan momentos duros y que tú como siervo, que tú como sierva de Dios, tu papel es consolarlos, es animarlos. Hermano Hugo, y si yo voy a animar a alguien y me rechaza, síguelo animando. Yo no sé cuántas veces, mire, le voy a contar un testimonio. Tal vez si usted me sigue en Facebook se dará cuenta de algo, que siempre traigo un par de zapatos cafés todos feos. Y tengo buenos zapatos, ¿eh? Pero esos zapatos los uso por una razón, me voy a explicar por qué. Hace 5 años estábamos dando de comer ahí en el comedor de Adulam y una persona llegó y no les voy a alargar lo que pasó, pero la persona me quiso acuchillar. La persona iba drogada, me quiso acuchillar. Gracias a Dios, Dios lo detuvo.
Las personas que estaban ahí alrededor le empezaron a golpear porque me quiso hacer daño y yo como pude lo protegí. Lo más tremendo es que a la hora de protegerlo también me pegaron a mí y les dije, no, ya no le peguen, me están dando a mí. Y la persona yo lo abracé y le dije, no te preocupes, yo te perdono, quédate a comer, no. Y llorando se fue llorando. Y todo, no, hermano, ¿cómo lo perdonas si lo quiso matar? Digo, no, no hay problema. Al día siguiente la persona, bien apenada, llegó con un par de zapatos nuevos, los que traigo. Dice, perdóneme, estaba muy drogado, perdóneme, no era yo. Le digo, no, no te preocupes. Y me dijo algo, dice, estos zapatos se los regalo para que se los acabe ganando almas, para que se los acabe predicando el evangelio. Mire, las personas no siempre están de buenas. Las personas de repente tienen problemas, tienen luchas, tienen angustias. Usted necesita ser paciente, usted necesita ser gentil, usted necesita ser amoroso. Pero mire, usted no lo va a lograr, querido hermano, en su carne. Necesita, como dice la palabra de Dios, fortalecerse en el Señor, que el Espíritu Santo le dé esa sabiduría, ese amor, esa paciencia. Mire, yo le voy a decir algo, humanamente pues ¿quién va a aguantar a todos? Yo le voy a decir algo, por ejemplo, de mi persona. A mí no me gusta recibir llamadas por teléfono, no me gusta. Y menos que me llamen sin avisarme. Pero un día yo me puse a analizar mi carácter y dije, a ver, ¿y si es una urgencia? ¿Y si es alguien que necesita algo? Y yo le dije a Dios, Señor, cambia esa manera de ser mía. Quítame esa manera de ser tan fea que tengo de que no me gusta que me marquen. Y de verdad lo puse en oración. Hoy en día, a la hora que sea, en el momento que sea, suena el teléfono y lo contesto. Porque uno nunca sabe qué problema trae una persona. En mi persona no me agrada, pero en Cristo nos da la gracia. Y yo le estoy contando algo personal mío. Tal vez a usted hay cosas que a usted le molestan, hay situaciones que usted no soporta, hay cosas que a usted no le gustan. Lo que yo le quiero decir es que Dios nos da de su gracia, no solo para tener victoria sobre ello, sino para poder ministrar. Tal vez usted diga, ay, es que yo no soporto a la gente. Dios le da de su gracia para soportarlos. Es que yo no aguanto escuchar los problemas de los demás. Ese es el ministerio, hermanos. Si a usted no le gusta escuchar los problemas de los demás, se equivocó de trabajo, porque eso es el ministerio. Gente quejándose, gente pidiendo consejo, gente con problemas. El pastor Luis Ramos nos decía una frase, el ministerio es gente y la gente son problemas. Si tú eres la clase de persona que dices, no, yo no quiero problemas, servir a Dios no es para ti, porque la gente siempre va a tener problemas con los hijos, en su matrimonio, en sus finanzas espirituales, emocionales, maritales. Tiene usted que entender que vuestra gentileza debe ser conocida de todos los hombres. Ahora, con eso en mente, sigamos adelante. La definición. Listo, la definición. Mateo Segarra, ¿puedes leer, mijo? ¿Sí me Sí, escucha? pastor. ¿Cómo Sí, está, mijo? pastor. ¿Cómo le va, pastor? Dios te bendiga. El- ¿Puedes leer? Sí, el Excelente. método estudio bíblico de cualidades del carácter implica de descubrir qué dice la Biblia acerca de una característica específica de una persona con una fuerte énfasis sobre la aplicación personal. Es además una combinación en una forma simplificada de otros tres métodos de estudio bíblico: el método de estudio de palabras, el método biográfico y el método de análisis y referencias cruzadas. Y era el método biográfico en que se estudian las características de una persona más que la persona misma. Esa característica puede ser negativa, positivas o ambas. Excelente, muy bien. Ahora, fíjese, gracias, mijo. Vamos a la otra diapositiva. ¿Por qué este método es vital? Hermana Vianey Araujo, Dios le bendiga. ¿Me puede leer la siguiente diapositiva, por favor, si es tan amable? Sí, porque este método es vital para nuestra vida. Este es el primer método
en este libro que requiere el uso de algunas herramientas. Así que veamos algunas de las obras de consulta que va a necesitar: una Biblia de estudios, una concordancia exhaustiva, un diccionario bíblico o un libro de estudios de palabras o ambos, una Biblia con índice temático, un diccionario de español. Excelente, hermana, muchas gracias. Ahora, fíjense, vamos a hacer una dinámica, ¿ok? Hermana María Dame, hermana Juárez Gallardo, hermano Giancarlos, hermana Nadia, hermana Emily Reyes, Dios les bendiga. Préstenme atención. Cada uno de los que nombré, en su mente piensen en un personaje bíblico, el que gusten, su favorito, ¿ok? ¿Ya lo pensaron? Ahí les va. Me van a decir una cualidad de carácter de ese personaje bíblico. Si tienen ahí su celular a la mano, investiguen qué significa el nombre de ese personaje bíblico y cómo es de bendición o tropiezo esa cualidad de carácter, ¿ok? Fíjense qué interesante. Vamos primero con mi hermana María. ¿Qué personaje, hermana María, es el que usted escogió? Esther, Esther, excelente. Un personaje muy inspirador para las damas, ¿verdad, hermana? Ahora, sí. Esther, hermana, ¿qué virtud o qué cualidad de carácter, hermana, le llama a usted la atención de Esther? Ah, que fue obediente Ándele, cuando se presentó el problema hacia su pueblo así es. y llamó a todos a ayunar para que no fuera destruido los judíos. Así es, fíjese, ahí usted dijo algo bien interesante. Y ahí vienen varias cualidades de carácter. Fue obediente, pero no solamente fue obediente, fue valiente, porque ella arriesgó su vida. O también fue una mujer espiritual, porque no solamente le pidió a los demás que oraran, ayunaran, sino también ella ayunó. De pura casualidad, hermana, ¿usted sabe qué significa el nombre de Esther? De pura casualidad. No, Bueno, no le voy me a dejar decían. en lo que le pregunta a los demás que investigue ahí en su celular y ahorita le vuelvo a preguntar. Hermano Giancarlos, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, pastor. Dios te bendiga, mijo. ¿Ya pensaste en un personaje bíblico? Amén, pastor. ¿Cuál es tu personaje bíblico que pensaste? Es Josué, hijo de Nun. Josué. ¿Y qué cualidad de carácter, hijo, te llama la atención de Josué? Tiene varias, pero ¿cuál te llama la atención? Pues lo valiente que fue, Lo valiente. Y fíjate cómo Josué 1:8 y 9 hace énfasis. Mira que te mando que te esfuerces y que seas sea valiente. valiente, y seas valiente. Ahora, ¿tú sí sabes qué significa el nombre de Josué? Oh, creo que Yahweh, Salvador, Ándale, salvación. salvación. Salvación, muy bien, Creo. excelente. Perfecto, bien contestado. Hermana Nadia, ¿cómo está, hermana Nadia? Dios le bendiga, buenas noches. ¿Sí me puede escuchar? ¿Sí me escucha, mija? Buenas noches, pastor. Excelente, Dios te Ajá, bendiga, sí. gusto saludarte. Hija, ¿qué personaje bíblico es tu preferido? Eh, bueno, no es mi preferido, pero se me vino a la mente. Fue Ajá, Jeremías. Jeremías. Ajá. ¿Y qué cualidad de carácter? Porque, bueno, al hablar de Jeremías, ¿cómo lo conocen todos? Como el profeta llorón, ¿verdad? Que lloraba mucho, Ajá. pero a ti Era qué, muy sensible. exactamente, muy sensible, pero a ti qué cualidad de carácter te llama la atención de Jeremías. Que era muy obediente hacia Dios. Exactamente, y obediente a Ujú. pesar de toda la oposición, ¿verdad? Ahora, ¿tú sabrás qué significa el nombre de Jeremías? Tenía que ver Jehová exaltado o algo así. Ándale, fíjate, dice, el nombre de Jeremías es de origen hebreo y significa Dios ha exaltado o Dios Ujú. levantará. Tremendo, excelente, muy bien. Ahora vamos con la última, la hermana Emily Reyes. Hermana, el Señor le bendiga, buenas noches. Hola, pastor, buenas noches, gracias, e igualmente. Bueno, el personaje que yo escogí fue el personaje de Daniel. Amén. Es un personaje que me gusta por su integridad y por su fidelidad.
A pesar de que él gran parte de su vida vivió en una ciudad pagana, él nunca dejó sus convicciones Wow. que se le habían enseñado y él lo podía haber hecho, ¿no? Y podía haber justificado, no, es que estoy en una ciudad pagana, más sin embargo, no, él siempre las mantuvo y eso le dio gracia, porque si vemos que su vida, él fue una de las personas que estuvo, que tuvo grandes cargos y también gracias a su fidelidad pudo engrandecer el nombre de Dios. Excelente. ¿Usted sabe qué significa el nombre de Daniel? Bueno, aquí lo googleé y Ajá. me salió Dios es mi juez. Ándele. Ahora, ¿por qué les pido el significado del nombre? Porque en la Biblia, el nombre de una persona determinaba mucho de su carácter. Por ejemplo, en este caso, Daniel, Dios es mi juez. ¿Y por qué fue su juez? Porque muchas veces Daniel fue tratado injustamente. Nos viene a la mente la historia de Daniel en el foso de los leones, que su único pecado de Daniel, si es que fue pecado, fue orar a Dios. Y injustamente lo echaron al foso de los leones. Y dice la palabra de Dios que el rey le dijo, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, te salve, gloria a Dios. Dios fue su juez, ¿verdad que sí? Entonces, cuando vemos el significado del nombre en un personaje bíblico, el nombre de ese personaje bíblico nos dice mucho de su carácter. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Ahora, ya han llegado Job, Daniel, Noé, los más espirituales, amén. Ahora, vamos, ay, ya me equivoqué aquí, le apreté, excelente. Ahora, vamos con mi hermano Elmer Mayen. Hermano Elmer, ¿cómo está? Dios te bendice, ¿cómo está? Bien, pastor, buenas noches. Gusto saludarle. ¿Sí está atento de la dinámica que estamos haciendo? Pastor, En usted, mi querido Elmer, ¿cuál es el personaje bíblico que le llama la atención su carácter de ese personaje? he estado, me encanta mucho Samuel. Amén, tremendo, muy buen personaje. ¿Y qué le llama la atención de Samuel? Ah, la obediencia. Amén. ¿Y cómo usted ve la obediencia en la vida de Samuel? ¿Cómo se refleja? Híjoles, tremendo. El carácter de Samuel, pastor. Ah, si lo vemos desde Primera de Samuel, vemos cómo estuvo en circunstancias muy difíciles, ¿no? Así es. Tuvo que mantenerse fiel en todo momento, o sea, pasó tantas adversidades, pero podemos ver que se mantuvo fiel en todo momento, ¿no? Una de las cosas donde vemos más la obediencia de Samuel, mi querido Elmer, es cuando Dios lo llama, ¿verdad que sí? Correcto. Que era bien obediente, que pensaba que Eli lo estaba llamando y que le decía Eli, no, yo no te llamé. ¿Verdad que sí? Hasta que el líder discernió, dijo, ah, es Dios. Correcto. Y la Así siguiente vez dijo, cuando te vuelvan a llamar, di, habla Jehová porque tu siervo es. oye. Ahora, Así querido es. Elmer, ¿sabes qué significa el nombre de Samuel? No, soy El honesto. nombre de Samuel significa Dios ha escuchado y nos revela mucho del carácter de Daniel porque Daniel es fruto de la oración de su mamá Ana, ¿verdad? Es el resultado de una mujer quebrantada de espíritu que el sacerdote Lila tenía por ebria. Y esta mujer estaba llorando con su corazoncito quebrantado en el templo delante de Dios. Y el sacerdote Elí le dijo, borracha, salte del templo, vete para allá afuera con tu borrachera. Y la mujer le dijo, no, no estoy ebria, no estoy borracha, tengo mi corazón quebrantado. Y él le dijo que el Señor te conceda lo que le has pedido. Y vemos, por ejemplo, en las mujeres, Ana, un ejemplo de una mujer de palabra. Ana era una mujer de palabra, porque imagínate nomás qué tremendo tú como mujer, que toda la vida hayas anhelado un hijo y que Dios te dé un hijo y lo primero que haces, el primer hijo que Dios te da a los 3 añitos, vas y se lo devuelves a Dios. Porque si hubiera sido cualquier otra mujer, ay, no, está muy chulo mi hijo, mejor me lo quedo. No, Ana le pidió un hijo a Dios y le prometió a Dios, Señor, si tú me das un hijo, ese hijo te va a servir. Y cuando el niño fue destetado, dice la palabra de Dios que su mamá misma lo llevó al templo. ¿Y sabes qué pasó?
que como esa mujer le dio lo mejor a Dios, Dios le dio más hijos, porque era una mujer de palabra. Entonces, aprendemos ahí también de la cualidad de carácter de Ana, una mujer de palabra. Ahora, sigamos leyendo porque ya se nos está yendo el tiempo. Vamos a ver los pasos para hacer un estudio de cualidades de carácter. Hermana Dani Lucas, léame esta diapositiva, hija, por favor. Bien fuerte. Pasos para hacer un estudio de cualidades del carácter. Primer paso, nombre de la cualidad. Elija la cualidad que quiere estudiar y póngala por escrito. Luego busque el término en un diccionario de la lengua española y escriba la definición de esa palabra o concepto. Enliste todos los sinónimos o relacione las palabras que lo ayudan a comprender esa cualidad. Tremendo. Ahora, ese es el primer paso. Escoge una cualidad. Mija, yo te pregunto algo, Dani. ¿Qué cualidad de carácter de las muchas que hay es una que te gusta a ti, que te llama la atención y que consideras que es una cualidad de carácter que te representa a ti? Y ahorita les voy a preguntar a todos, pero por ejemplo tú me dirías, hermano Hugo, yo siento que esta cualidad de carácter es la que refleja mi persona. Soy una persona tal vez servicial, atenta, amable, espiritual, servicial. Soy una persona misericordiosa. ¿Qué cualidad de carácter, si en una palabra define una cualidad de carácter que te defina a ti como persona? Sería la humildad. Una persona humilde. Ahora, fíjate qué interesante. Escoges la cualidad, ¿ok? Ya que la escoges, ¿qué vas a hacer? Vas a estudiar esa palabra, vas a ir al diccionario y ver, bueno, ¿qué significa la palabra humildad? Vamos a definirla y vamos a ver palabras relacionadas con la humildad. Por ejemplo, Dani, una palabra que sea sinónima o parecida a la humildad, ¿cuál es? Virtud. Muy bien, ¿qué otra? Mm, Una puede más, una ser más. mm, sencillez o modestia. Ándele, ándele, muy bien, excelente. Muy bien, Dani, gracias. Hermano Felipe Padilla, buenas noches, ¿cómo está? Dios le bendiga. Buenas noches, Dios le bendiga, pastor. Gusto saludarte, mi hermano. Igualmente, gracias. Vamos a hacer este ejercicio, esta dinámica con usted. De las cualidades de carácter que hay muchas, ¿cuál siente usted que sea una que le represente? No se vale repetir. La hermana Dani dijo humildad. Una aparte de la humildad que diga usted, esto a mí me caracteriza, soy esta clase de persona. ¿Cómo se definiría usted? Servir. Servir. Es Sí. usted un siervo. Amén. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Va a elegir la cualidad de carácter de servicio, va a ver el significado en el diccionario, va a buscar palabras parecidas al servicio. Por ejemplo, en servicio, ¿qué palabra puede ser sinónima de servicio? Apoyar. Apoyo, ¿qué otra? Ay, involucrar. Ándele. Ahora, ¿qué personaje bíblico le viene como anillo al dedo a la hora de decir siervo? Cuando pensamos en un siervo, ¿en quién pensamos? Pues no se me viene a la mente, pastor. Ahí le va, el mayor de los siervos, el siervo de siervos, el rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que aunque en la Biblia hay varios ejemplos de siervos, ¿va que sí? Sí. Pero yo creo que el siervo mayor es Cristo. Señor Y Jesús. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón, y hallaréis descanso para vuestras, ¿qué? Vuestras almas. Hermano Octavio, ¿cómo está? Buenas noches, Dios le bendiga. ¿Sí me escucha, mijo? Buenas noches, pastor. Estoy muy bien. ¿Usted cómo está? Aquí andamos, gusto saludarte, mijo. Mira, ya vimos la cualidad de carácter de la humildad, del servicio. Haciendo a un lado esas, querido Octavio, ¿qué cualidad de carácter sientes que te representa a ti? El servir, pastor. Ya dijeron servir otra. Que no sea servir Ah, sin humildad. el buscar Amén. ¿Buscar qué, hijo? lo que está perdido, como dice lo que Cristo vino a hacer, ir a Un ganador de evangelizar, almas. ganador de almas. Excelente, es una muy buena cualidad, ¿verdad? Ser un ganador de almas. Ahora, vamos a buscar en el diccionario, vamos a definirla. Dime dos palabritas que sean sinónimas de ganador de almas.
¿Cómo más podemos definirlo? Aceptar, Yo creo que otra sería evangelizar, ¿no? O sembrar. Ahora, sí, o evangelizar, ok. cuando escuchas la palabra ganador de almas, evangelizar, ¿quién es el primero que te viene a la mente? Cristo, porque dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ándale, y él es la palabra hecha carne, es la Biblia hecha carne, el verbo se hizo carne, eso es impresionante, wow, tremendo. Gracias, mi hijo, por tu participación, Dios te bendiga. Una última. El hermano Pepe Velasco, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Aquí anda el tocayo, aquí anda Víctor, ahorita sigues tú, tocayo, ¿eh? No te vas a escapar. Hermano Pepe Velasco, ¿sí me escucha? Amén, pastor. Adelante, mire, ya dijeron la cualidad de carácter de la humildad, de la sencillez, de la ganancia de almas. Dígame usted una cualidad de carácter que no sean esas tres que dije, que le representa a usted. El servir. Ya la dijeron. Ok. No tiene que decir ni humildad, ni servir, ni ganar almas. Este. ¿Qué sería? A ver, sería el de. Sencillez. ¿Es lo mismo? Ya la dijo Dani, ya la Ah, dijeron. ¿Cuál podría ser? A ver, Usted es servicial, es sencillo, es humilde, pero ¿qué otra? Hay este, más, ¿eh? ay, sí, estoy pensando en cuál ya también dijeron sí, servicial sería ayudar también, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo se dice? El de dar. Ándele, esa está buena. Usted es dador alegre. Sí. Ahora, buscamos significados o similitud de dar. Dar, ¿cómo podemos usar otra palabra para dar? Sería mandar. Ándele, enviar, apoyar, ¿verdad? Te estoy dando o te estoy apoyando, ¿verdad? O estoy sembrando o estoy invirtiendo, también son palabras. Ahora, un personaje bíblico que usted considere que es el mayor ejemplo de dar. Este, la película es de dar. A ver, Pablo. Puede ser Pablo, pero hay otro más importante. Ahora sí que Cristo se Jesús. lleva todos los galardones, ¿verdad? Porque no hay La mayor viuda. ejemplo de dar que el de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros como su pobreza fueseis, ¿qué? Enriquecidos. Vamos rápido. Gracias, Pepe, por tu apoyo. Ahora, segundo paso, nombre de la cualidad opuesta. Víctor Hugo Olvera, te encargo esta diapositiva, campeón. Adelante. Ok. Escriba la cualidad opuesta o el antónimo de las que está. Estudiando y escriba la definición que da el diccionario y hay algunas palabras similares. Si no logra darse cuenta de cuál es la cualidad opuesta, use un diccionario de antónimos. Por ejemplo, infidelidad es lo opuesto de fidelidad, pero algunas cualidades que pudieran estudiar pueden tener dos o más términos contrarios. Por ejemplo, puedes tener los siguientes: fe y duda, fe y apatía, fe y miedo. Excelente, gracias, Vic. Ahora sigamos leyendo. Haga un sencillo estudio de la palabra. Ok. ¿Quién no ha leído que quiera leer? Levante su manita y lo ponemos a leer. Me encanta que sea. Ah, Jorgito, no has leído. Órale, Jorgito. Tú nunca te me escapas. Leo la diapositiva. Sí, mijo, por favor. Ok, muy bien. Tercer paso, hago un estudio sencillo de la palabra. Busque las definiciones bíblicas de la cualidad que está estudiando. Por ejemplo, si estudiara la cualidad de la mansedumbre,
descubriría que la palabra manso en el original griego significaba quebrantar algo y llevarlo a sumisión. La palabra se usaba para describir el entrenamiento de caballos valiosos, los cuales se amansaban para que fuesen sumisos a sus amos. De esta manera un caballo tendría el poder y fortaleza de sus días salvajes, pero ahora está bajo el control de su amo. La mansedumbre, por lo tanto, no es debilidad. Como una cualidad del carácter cristiano, la mansedumbre es fortaleza que se somete a Jesucristo. Qué tremendo, porque, y fíjate qué tremendo analizar esa palabra, porque tú escuchas la palabra manso y ¿qué piensas? Pues en un conejito, en un animalito tranquilo, pero no. Aquí la palabra manso en el griego se usa en caballos fuertes, broncos, y cómo se dominan. Qué interesante, qué tremendo, ¿verdad? Gracias, Jorgito, por tu tiempo. Ahora, cuarto paso, el hermano Fabián Sánchez. Hermano Fabián, léame la siguiente diapositiva. Bien fuerte. Encuentre algunas referencias. El uso de las referencias le dará perspectivas adicionales desde otras partes de la Biblia. Las escrituras siguen siendo el mejor intérprete de las escrituras. Use su concordancia y su Biblia de tópicos para encontrar todos los versículos que mencione esta cualidad. Busque la palabra y sus sinónimos en la concordancia y en la Biblia de tópicos. Escriba las referencias cruzadas en la sesión correspondientes del formulario y haga una breve descripción de versículo. Pues ya no se escuchó mucho, pero bueno, hijo, gracias, Dios te bendiga. Sigamos leyendo para ya acabar. Ahora, siguiente, ¿quién no nos ha leído? Jorge Solórzano, ¿ya leyó? Jorge ya leyó, ya, ¿verdad? No. Hermano, ¿no? Ah, pues adelante, Jorgito, adelante. Dice, quinto paso, haga un breve estudio biográfico. Vaya ahora a su Biblia e intente encontrar por lo menos a una persona o más personas, si le es posible, que haya mostrado cierta cualidad de carácter en su vida. Describa con brevedad esta cualidad y escriba los textos bíblicos que hagan referencia a ella. Hágase las siguientes preguntas mientras desarrolla esta parte del estudio. ¿Qué fue lo que mostró esta cualidad en la vida de una persona? ¿Qué resultados dio esta cualidad en la vida de esa persona? ¿Ayudó esta cualidad o entorpeció su progreso para que él o ella maduraran? ¿Cómo? ¿Qué resultados produjeron en la vida de esa persona? Wow, qué tremendo, gracias, hijo. Sigamos adelante. Por ejemplo, se puede ver un ejemplo de este paso en la vida de José, el hijo de Jacob, quien manifestó diferentes cualidades del fruto del Espíritu en cada incidente de su vida. Por ejemplo, en José, ¿qué encontramos? Mostró amor en una situación familiar difícil. Mostró dominio propio en una tentación difícil. Mostró ser una persona diligente y paciente en circunstancias difíciles. Mostró ser fiel en tareas difíciles. Mostró bondad, ternura y amabilidad en reuniones familiares difíciles. Así es que bueno, esto es todo por el día de hoy, queridos alumnitos. Que el Señor les bendiga. Y esto solamente fue un repaso de la clase que ya habían visto. Esta semana no hay tarea. Disfruten su vida. Échense un café, un pancito. Cristo les ama, sonrían, amén. Y bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron escuchando. Que Dios les bendiga. No hay tarea, sean felices, disfruten esta semana. Y primeramente Dios, pues nos escuchamos la próxima semana. ¿Qué les parece? Así es que bueno, le voy a pedir a mi hermano, a ver, ¿a quién tenemos aquí que no? Ya participó, ya participó. Hermano Rodrigo, despídenos en oración, mijo, por favor. Gracias, Señor, por la clase del día de hoy. Gracias por su infinita misericordia. Señor, pedimos que lo que hemos aprendido el día de hoy lo llevamos a la práctica. Sin duda alguna está siendo de mucha bendición hacia mi vida y espero que a la vida de los demás hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser unos buenos estudiantes de la Biblia y así como el pastor nos enseñaba, que podamos analizar y comprender todas las palabras que nos dice nuestra bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Que Dios los bendiga, queridos alumnos. Hasta Gracias, luego. pastor. Dios le bendiga. Hasta luego. Un fuerte abrazo.